Buenas noches, soy Blanca Klein. Bienvenidos al programa Dialogando con la Policía del Condado de Montgomery. En este programa les informaremos acerca de crímenes en el área. Tendremos invitados especiales quienes nos hablarán acerca de sus áreas de experiencia para que usted pueda obtener la ayuda apropiada. Esta noche está con nosotros Tori Cross del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Tony, welcome to the show. Bienvenido al programa. I am really happy to meet you and to see you. Estoy muy contenta de conocerlo y de verlo. I know you work with José Segura. Yo sé que trabaja con José Segura. And the job that you do reaching out to the kids in the streets, el trabajo que hace llegando a los chicos en las calles, es muy importante. Para empezar, yo quiero que nos diga qué es lo que ha hecho usted cuando era joven. But to begin, I would like to ask you, what have you done when you were in your younger days? In my younger days, I used to run with gangs. I'm from Montgomery County. Yo soy del Condado de Montgomery. Yes, and I'm right here in the Lincoln Park area, and it's got into a lot of trouble. En el área de Lincoln Park. Lincoln Park is in Rockville, correct? Yes. Y usted se ha metido en muchos problemas. And, got suspended from schools. Lo suspendieron en las escuelas. Yeah. So I can relate with the individuals and the youth that I deal with Entonces, today. you were a gang member. Yes. Usted llegó a ser un miembro de pandilla y usted puede relacionarse muy bien lo que pasa en los jóvenes. So you can also feel what your parents felt. Usted puede sentir realmente cómo sus padres se sentían when you were suspended, you were in trouble, cuando usted tenía problemas, lo suspendieron. That must have been hard on your part and on their part. Debe ser muy difícil en la parte de ustedes y en la parte de ellos. Oh, yes. Actually, I grew up in a single household. My mother, she was an alcoholic, and my Yo he father was. crecido realmente en una casa con mi mamá sola. Mi mamá era alcohólica. And your father was... He passed away. Su papi, ¿cuándo murió su papá? When did your father pass away? He passed away in 86. Murió en el 86. So that didn't help with your upbringing. Eso no le ha ayudado para usted a crecer en un comportamiento diferente. So, being a gang member, siendo un miembro de las pandillas, you got a job in Montgomery County. Congratulations. Has recibido un trabajo en el condado de Montgomery. Felicidades. And now you want to get back to the community. Ahora usted quiere devolver a la comunidad lo que usted ha aprendido. So you want to get back to the community, what you have learned in you working, reaching out to kids. Usted trabajando, llegando a los jóvenes. Oh, I've learned, a lot of times I understand why I did the things that I did. Y muchas veces él entiende ahora por qué ha hecho las cosas que él hacía. Wow. Yeah, through the individuals that we work with. Because before you didn't realize what you were doing. Antes usted no se daba cuenta de lo que estaba haciendo. And that's what our kids are going through now. Y es lo que los chicos están yendo ahora, pasando por eso ahora. Yes. So, I learn every day. They learn from me, and I can relate. Entonces, yo aprendo de ellos aprenden de mí, y más que todo, usted se puede relacionar, but also they can look at you as a mentor. Lo pueden ver a usted como un mentor, like a father figure, como una figura de papá. Yes. So, what do you do now? ¿Qué es lo que hace ahora? Right now, I work in the Up County, Trabaja en el área de Germantown. Yes. Pero usted hace más mediaciones. You do more mediation. You said you like doing that, hace mediaciones. Oh, yes. Mediations is a big part of our job. Porque parte del trabajo de ellos es hacer mediación entre pandillas, among gang members, right? Yes. Just last night, we had a mediation. I got word from the streets that it may be some bloodshed. Anoche él recibió información que posiblemente hubiera habido un derramamiento de sangre. Wow. Among how many groups? Two groups that I work with. Yes. En dos grupos. Yeah, so we set up a neutral location. Entonces ellos han buscado una área neutral. And we work, brought both of the gang members, with the gang groups in one location. Y hemos trabajado con los pandilleros, con estos grupos, dos grupos en un lugar. We just came to an agreement. Y
han llegado a un acuerdo. How long did it take to come to an agreement? It ¿Qué took, tiempo tomó? it took about 30 minutes, 30 to Ah, 45 so, minutes. de 30 a 40, it wasn't Yes. too long, tomó de 30 a 45 minutos. What were they arguing about? ¿De qué estaban discutiendo? Social media. Medios sociales, señores. Yes. Gang flagging. What is gang flagging? Is when you diss another gang. You say maybe you beat up one of their gang members. And Por ejemplo, that's the language that they Yes, use. yes. Parte del idioma de los pandilleros que hablan padres es que hay un término que dice que si un pandillero habla de otro pandillero de otro grupo, and that creates a problem. Yes. Eso crea un problema. And they know about themselves. Yes. Eso se enteran ellos, they know through social media, they find out through social Oh yes, media. because everybody's on it and they see it, and Entonces todos están en el grupo de los medios sociales y empiezan a leer todos esos mensajes. So when they start reading all those messages, then they wanted to check the other gang. They entonces wanted. querían chequear la otra pandilla. Yes. And so what happened? Well, they came, they met, we met. I was kind of like the middleman. Ellos se encontraron ambos pandillas y generalmente Tori estaba como la persona en el medio, la persona neutral. And I also guarantee safety on Y both también parts. para garantizar la seguridad de ambos grupos. Is the police aware of it? No. At this point, you don't let the police Yeah, I don't. know. At that point, yes. En este punto, la policía no sabe absolutamente nada. And the reason why, because I had a license to operate with both gangs. Entonces, él tiene una licencia para operar con ambas pandillas. And license to operate means I have a relationship. Entonces, lo que significa teniendo una licencia es que él tiene relación con ellos. O sea, usted es amigo, Yes. en paréntesis, en comillas de ellos. Yes. O sea, él es realmente un amigo de ellos. They trust you. That's Ellos right. confían en usted. That's right. And they both stated their case and they both agreed. Entonces ambos dijeron la causa porque estaban enojados. Los dos entraron en acuerdo. O sea, they stated why they were angry at each other, but then they came to an agreement. You helped them to come into an agreement. Yes. Pero él les ayudó a realmente llegar a ese acuerdo. How does it feel when you finish this process? ¿Cómo se siente uno cuando termina este proceso? Well, actually, sometimes a lot of mediations don't go as planned. It don't go as well as we wanted to. Entonces muchas veces Yeah. mediaciones realmente no van como uno quisiera que vayan. But after I left that one last night, I was happy. Pero una vez que Yes. It was a salí anoche success. de esta situación, estaba muy contento. Yes. It was definitely a success. Because that makes you like, Yes. your day was worthwhile. Yes. Eso hace que él, realmente su trabajo significa mucho para él. Yes. So, how old were these kids? ¿Cuántos años tenían estos miembros? How old were they? How old? They were anywhere from 17 to 24 years old. La edad que tenían 17 a 24 años, do they go to a particular, I'm not going to ask for the high school, but are they high school students? These individuals, none of them went to school. Estos individuos no van a la escuela, so they just stay out in the streets. Yes. Ellos están solos en las calles. For the kids that are less than 21, I mean, they're 17, 18, is there any parent supervision para esos padres, para esos chicos que son jóvenes menos de 21 años? ¿Hay alguna supervisión de los padres? Are there any parents? I mean, are there any parents involved? ¿Hay padres que están involucrados con ellos? Well, actually, it's 50-50. You have a lot of my parents. 50-50. Yeah, a lot of them not. And, just like the captain was stating, that you have to monitor your Y kids. realmente como capitán Yes. Liquori dijo anteriormente que ustedes tienen que monitorear a sus hijos to make sure that they are in the right path, Yes. para asegurarse que sus hijos vayan por un camino correcto. So it's okay to check their book bags. Vale la pena chequear sus bultos. Oh, yes, yes. It's okay to ask where are you going, with whom you're going. Yes. Pregunten a sus hijos dónde está yendo, con quién está yendo, qué están haciendo. It is very important. Yeah. Very, very important. Yeah. So how can they get in touch with you? ¿Cómo se podrían los padres contactarse con usted?
You can get in touch with me by going on the Montgomery County website or just calling 311. Do you have a number or Yes, an office number? Yes, I have an office number. What is the number? It's area code 240-372-3588. So 240-372-3588. Yes. And you don't speak Spanish, but you can always get somebody to talk to them. Yes. Do you help when there's issue with Hispanic gangs? ¿Usted Yes. ayuda cuando hay problema con los chicos hispanos en pandillas? Oh, yes. Because they speak English. Ellos Yes. hablan inglés. Yes. So you're well known in the community by the gang members. Yeah, yes. Él es muy conocido por los miembros de pandillas, but also you know them, you know what they're doing. Usted sabe quiénes son estos miembros de las pandillas y usted puede ayudarlos. Yes. Somebody said that if teachers or people who work with gangs, they usually remember the most, or they like the most, the ones that are really in trouble. Is that correct? Yes, sometimes. Yeah. Alguien dijo que las personas, maestros o personas como el que trabajan con jóvenes, realmente se acuerdan y los quieren más a los que se metían más en problemas. Yeah, because, I mean, you want them to succeed, and, you know, you're not there, you say, quiere triunfar, pero con estos jóvenes y no están ahí, entonces, that's where you remember them mostly, y es por eso que usted se recuerda mucho más. Tori, it is a pleasure to meet you. I cannot say enough I take my hat off of you for the job that you do. Me saco el sombrero por lo que está haciendo usted. Lo felicito, and I would love to hope you will come back and talk more about the gang issue. That is a huge problem in the county. Y quiero yo agradecerle porque este problema es muy grande en el condado y queremos ayudar a los padres. Gracias. Cuando regresemos de esta pausa, vamos a hablar con Rashad Price, que también trabaja para el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Creo que un compañero de clase de mi amigo tiene algo llamado autismo. El hijo del hermano de mi amigo tiene autismo. El hijo de mi vecino tiene autismo. Mi hijo tiene autismo. El autismo está cada vez más cerca de casa. Hoy, 1 de cada 88 niños es diagnosticado con autismo, un aumento de 1000% en 40 años. Conoce las señales del autismo. Llama al 888-772-9050. Encuentra el bosque más cercano en descubreelbosque.org. El bosque, más cerca de lo que crees. Aprender a brincar 6 escalones toma determinación. También toma determinación entrar a la universidad. Yo tengo lo que se necesita. Tú también lo tienes. En letsmove.gov aprenderás pasos simples para prevenir la obesidad infantil y ayudarlos a alcanzar un índice de masa corporal saludable. Visita letsmove.gov hoy mismo. Rashad, thank you so much for coming to the program. It's a pleasure to have you. Muchísimas gracias por tenerlo en el programa. Es un placer de tenerlo. How long have you been in the county? ¿Qué tiempo está en el condado? I've been working for the county 5 years now. It's 5 years that you're working at the same job, doing the same job. Yes. Haciendo el mismo trabajo. And you're not planning to go anywhere. No está planeando irse a ningún lado. No time soon. Okay, thank you. I just want to feel relief. Yo quiero sentirme bien. You did the same job, basically, reaching out to gang members in Montgomery County. Yes. El trabajo que hace es igual que Tori, que hace llegando a los miembros de la comunidad.
you do also mediation, hace mediación. So, do you work as a team? Yes. O sea, ustedes trabajan como equipo porque son 10 o 9 personas que están trabajando en el condado. Yes. Most of the time, we always work as a team. We always Great. have at least teams of 2 when we're out in the community. When we're doing mediations, it just depends on how big the mediation is. Entonces, cuando hace mediaciones, realmente depende cuán grande es la mediación. So it depends how big it is to have more than one person. Yes. What would be the number of people that you will need 2 people? ¿Qué sería el número de personas que necesitaría 2 personas para la mediación? Usually like 2 to 10. De 2 a 10. And it also depends on how comfortable we are with the gang members And that the we're working with at the problem time. too, right? And the problem, of course. Yeah. Entonces dependería qué confortables serían los miembros de la pandilla con ellos y con los pandilla y también qué tipo de problema sería. So Tori mentioned to us that to me that he was a gang member. Did you have an experience with gangs? ¿Usted ha tenido una experiencia con pandillas? Personally, a lot of my family members, like my Personalmente father, he my tenido uncles, my familia, cousins, sus they were all padres, gang sus members. tíos han sido miembros de familia. So you know what is the suffering in the family. Usted sabe cuál es el sufrimiento como pasan en las familias. Yes. When did you notice that your father was a gang member? ¿Cuándo se dio cuenta que su padre era miembro de pandilla? I mean, for me, my father was locked up the majority of my life. Su padre estaba arrestado So la he was- mayoría de la parte de su Yeah, vida. from the time I was 3 years old to the time I was 19 years old. Desde que my tenía dad was 3 locked años up. hasta que tenía 19 años, a mi padre lo arrestaban. So it wasn't easy for you, no es fácil, no ha sido fácil para usted. Oh, no, I mean, and the interesting part about it is because my dad was involved in that lifestyle, a lot of the other gang members on the street, they kind of, made sure nobody bothered me. Entonces, porque su papá era miembro de las pandillas, entonces chicos de en esa época los pandilleros no lo molestaban a él. So really with that experience, you know how kids feel when somebody in the family is a gang member. Yes. Sabe realmente cómo se sienten los hijos, suponiendo siendo los padres de familia en pandillas, but you also know how the parents feel when their kids are gang members. Pero también sabe usted cómo se sienten los padres cuando los hijos son miembros de pandilla. And that's why you decided to work at this job, y es porque eso ha decidido trabajar en ese trabajo, ¿verdad? Yes. I'm so proud of you, Don. Estoy muy orgulloso que usted está haciendo eso. So tell me, aside of mentoring, what other activities do you do with gang members or people who are wanting to participate in gangs? Aparte de eso, de las mediaciones, ¿qué otros programas más hacen? ¿Cómo ayudan a los chicos que son miembros o quieren ser miembros de pandillas? What I tried to do is I created a basketball program for Él ha gang-involved youth. creado un programa de básquetbol para ayudar a los And jóvenes. we travel up and down the East Coast, Viajan por toda el este. Wow. playing in different tournaments. And so far, in the last 4 years, I've gotten 4 kids who were gang members into colleges playing basketball. No puedo creerlo. That's unbelievable. Él ha hecho que por esos chicos que han estado yendo a diferentes lugares a jugar, gracias a él, 4 estudiantes que eran pandilleros ahora son university students, right? Ahora son estudiantes de universidad que han ganado becas de básquetbol para ir a la universidad. How are they doing? ¿Cómo están haciendo ellos? Do you know from them? Do you hear Oh, from yeah, I them? hear from them all the time. They call me. A ellos lo llaman, él escucha de ellos siempre. Yeah, some of them are farther away, but I have a few who are close. What And, schools are they in? ¿En qué escuelas I have están? one at Bowie State University. Uno está en Bowie State, I have another one at Cheney University. otro está en Cheney University, I have one at the Apprentice School in Norfolk, Virginia. en Printer School en Virginia del Norte. And I will be having one going to a community college down in Virginia Beach this year. Wow, y otro estudiante que va a ir este año a un colegio en Virginia Beach. That's wonderful. You must be really proud of. You must feel really good. Usted se Oh, debe yeah. sentir muy bien porque they're like your kids now, right? Son como sus hijos, right? Yes. And You worry when they don't call you? not really, because I'm kind of glad they're out of the community. Yeah. So I know on a college campus they're a lot safer than they Yeah. would be if they were back at home. Le So, pregunto si se preocupa cuando esos chicos no le llaman, pero dice no, realmente porque ellos están ya fuera de ese sistema de las pandillas, están en las calles. What are the programs do you do
What are the things you do with gang members? Well, we do life skills groups in Hay the community. programas que tienen que realmente les hablan acerca de cómo ellos pueden lidiar con la vida. We also do. Also have a boxing program, Tienen un programa de boxeo and we have a music studio and a DJ program as well. y tienen un programa de música y también si quieren ser DJs. Are the kids taking those opportunities? ¿Los chicos están tomando esas oportunidades? Yes, they do. I hear parents that they tell me in the county, yo escucho padres hispanos en el condado, Hispanic parents that they tell me that there's no place to go. They don't have places that their kids can go. No, me están diciendo que los chicos no tienen dónde ir, no saben dónde ir, que están metidos en pandillas. How can we tell them to go and be part of your group? ¿Cómo podemos decirle que sean parte de su grupo de ustedes? I mean, honestly, all they have to do is call us, and usually, if they call us, we go out to their home for a home visit, and we try to get them Wow. involved in some of our programs. Entonces, si los llaman a ellos, ellos pueden ir a su casa, hacer una visita a la casa y tratar de involucrar a sus hijos en los programas. What's the phone number that they can call? Well, my phone number is 240. El número es 418. 240. Can you say it in Spanish? Okay. 418 418-2238. 2238. 240 418 2238, 2238, right? Yes. But also, if they're trying to just get a hold of just somebody in the organization, Yes. They can call the overall office number for all of us, which is 240. Pero si no les contestan, ellos pueden llamar al teléfono principal, que es el 240 777 777 1264. 1264, 240 777 1264. So you can go to a family to talk to any family member. Yes. Do you talk to them with the kids or without the kids first? Yeah, usually we talk to with the kids, the kids and the Entonces, parents realmente together. hablan, el primer contacto que tienen es con los padres y los hijos. So the first contact is with the parents and with the kids. Yes, So you want to hear everything that's going on. exactly. Usted quiere escuchar lo que está pasando en esa casa. How do the parents feel about you guys to come into their house? ¿Cómo se sienten los padres cuando ustedes van a la casa? Well, sometimes they're a little standoffish depending upon because we work with girls as well. So like sometimes That's what I was going to ask yeah, you. the parents might be like, oh well, who's the guy working with my daughter or whatever. But after we develop that relationship with them, it Al becomes much principio more es un comfortable. poquito no muy amistoso, o sea, los padres siempre tienen preguntas quién son ellos, pero también tienen programas para mujeres, because you, as you mentioned, boxing, you mentioned DJ, you mentioned basketball, and it's mainly kind of for guys. Oh, we also have a soccer program which we have all girl soccer teams Entonces, as well. So. tienen un equipo de soccer para las niñas. Any other things for girls? ¿Algo Yes, más we para have las niñas? Yes, we have a photography program for the girls. Tienen programas de fotografía. That's awesome. Es maravilloso. What do they have to do to belong in your group? ¿Qué tienen que hacer para llegar a su grupo? All they have to do is be referred to us. Solamente by tienen their que ser parents or the school referidos or- a ellos como los padres o alguien en la escuela. So the parents can talk to the counselors, to the teachers, Yes. to get in touch with you guys. Or they can contact us directly. Entonces los padres, señores, pueden ustedes hablar en las escuelas con los maestros, con los con los consejeros para que se puedan contactar con ellos y ustedes recibir la ayuda apropiada. So the parents are not alone anymore. Los padres no están solos ahora. They have your help. Tienen la ayuda de ustedes. Y trabajan. How you like working in a team with José and the whole group? ¿Cómo le gusta trabajar en el equipo con José y con todo el grupo? We have a wonderful team. The good thing about our team is all of us are passionate about what we do and we enjoy Tenemos what un we do. equipo maravilloso y lo más importante que trabajan con mucha pasión. When you mediate, have you ever done with girls? I mean, ¿cuándo han mediado alguna vez hecho con miembros de pandillas de mujeres? Yes. And Is it tougher than with guys? ¿Es más difícil con las chicas que los chicos? the girls, mediating girls is 10 times harder than working with guys. Dice que haciendo la mediación con muchachas es 10 veces más difícil
qué haciendo con los chicos. What is the reason? ¿Cuál es la razón? Because sometimes girls can hold grudges a little bit longer That's than true. Porque the nosotros guys. como mujeres, más que todo, que nos quedamos con esos resentimientos mucho más tiempo que los hombres. And that causes a problem in mediation. Y eso causa un problema en la mediación. But then eventually you work things out. Eventualmente usted trabaja, las cosas trabajan. What are the ages, let's say, for the girls? ¿Cuáles son las edades que las chicas se meten en pandillas? Between 14 and 21. Entonces son de 14 y 21. But we have to remind the parents, lo que tenemos que recordar a los padres es que once they're in, it's hard to come out. Yes. Y tenemos que recordarles que cuando los chicos entran adentro de las pandillas es muy difícil que salgan de las pandillas. What advice can you give to the parents? ¿Qué consejo podría dar a los padres? Just try to be honest about what's going on with your child, Sea honesto a lo que está pasando con su hijo. so they can get the help that they need to be Y así successful. puedan recibir la ayuda que necesitan para realmente triunfar en la vida. Any other advice? Just try to be more aware of what's going on with your kid. Check their social media. Try to be in their business as much Chequee as sus possible. medios sociales, esté en el negocio de ellos y pues siempre cuídelos. Take care of them. Rashad, thank you so much for coming. We wanted you to come back and talk to us again. It's so great with the job that you're doing. I am so proud of you, and I hope you can come back to see us again. Espero que vuelva a vernos pronto. Si tiene alguna pregunta, puede enviarnos o alguna preocupación a un email a blanca.clean@montgomerycountymd.gov o llamarme al número de teléfono 240-773-5036 y a nombre del equipo Dialogando con la Policía del Condado de Montgomery, les agradecemos muchísimo por estar con nosotros. Buenas noches.